Vamos a ver este punto, que es el que ya nos toca ver, que es consejería infantil, más que nada, familiar, bueno, porque estamos dentro de esto, pero nuestro tema principal es consejería infantil. Bien, vamos a ver de qué se No, trata, no, ¿sí? usted lo dio para que le hiciéramos, ¿no? Pero, ¿me habló, Emita? ¿Algo dijo? Usted lo dio la consejería infantil, no la hice yo. No la, bueno, no la tengo en el librito. Ah, no la tienen. Les voy a mandar el documento, que está un poco técnico y tiene relación con esto que están viendo en pantalla, ¿sí? Pero no lo tienen Ah, ahí. bueno, Es bueno. un tema especial. Digamos que es un tema extra, ¿está bien? Pero bueno, va a estar aquí en el Bien. video y después ya les enviaré es un Word de esto mismo, no hay problema. ¿Mm? Bueno, entonces, vamos a empezar por esto. Es algo que está en la escritura, que los primeros 5 capítulos del libro de los Proverbios habla acerca de la sabiduría que deben recibir los hijos y sus beneficios. Y como sabemos, pues Proverbios es todo una colección de consejos. Si queremos encontrar buenos consejos para todos, están allí. Y estos primeros 5 capítulos nos hablan de la consejería que le da un padre a su hijo, que bueno, podríamos tomarla como de Dios a nosotros o inclusive en la familia, no hay problema. Y en específico, Proverbios 4, 10 y 11 dice así, dice, oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar, ¿sí? Y es interesante porque en muy pocos lugares, si ustedes lo piensan o se recuerdan, en muy pocos lugares se encuentra una escritura de esta forma, que esté escrito tal cual acá, que esté hablándonos un padre a nosotros como hijo. Uh-huh. En toda la escritura está hablando Dios con la gente del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues solamente habla al Señor Jesucristo. Cuando se refiere a él, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Las únicas escrituras que hay donde Dios menciona o se habla la palabra hijo mío, hijo. ¿Mm? Y en el libro de los Proverbios sí es donde sí encontramos que sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo en Salomón, que escribió esto, en donde sí encontramos esta expresión del corazón de Dios hacia la persona que esté eh, leyendo y entendiendo esto. Uh-huh. Entonces, ya eso ya nos llama la atención para considerar esto como algo que nos sirve en la dinámica de la familia. Bueno, eso quería yo hacerles notar, que por eso es interesante el libro de los Proverbios, al menos los primeros 5 capítulos. Ya después como que ya entra más en una dimensión de relación pues ya de lo que es Dios y el creyente, o sea, el que le escucha, el que cree en él, el que le obedece. Bueno, está un poquito así de mucho leer, pero bueno, así está, así lo tenemos. Dice en esta parte de la escritura, dice, el ministerio de niños, bueno, que esto está hecho para maestros, pero también considerando que papá y mamá son maestros también en casa. Pero esto también sirve, como lo hemos visto, como un ministerio, que realmente es muy poco frecuente, si yo diría muy raro, encontrar una actividad. ¿Es el hospital de clínicas? Sí,
Es muy raro encontrar un lugar en donde tengan consejería para niños. Muy, muy escaso en las congregaciones. Yo diría que a lo mejor no sé, ¿qué porcentaje les podría dar? Pero es muy poco. Bueno, ahí está Alex. Qué bueno. Es muy raro el que haya un ministerio de consejería para niños. Y tenemos que hablarlo, ¿por qué? Porque hay muchas familias, sobre todo las que empiezan en el Señor, que no saben cómo hablarle a sus niños. Y una de las cosas que se están dando en estos años después del pospandemia, como le llaman, que los niños han entrado en cuadros de desequilibrio emocional muy severos, muy severos. La depresión infantil, que antes se veía poco, solamente en familias disfuncionales, en situaciones de vulnerabilidad muy, muy agresiva, ahora se está viendo en familias que supuestamente no son disfuncionales, o sea, como la mayoría de las familias que llevan una vida de familia bien, normal, pero ya ahora ya lo normal es ambiguo, ya no se tiene un estándar de lo que es normal, porque o hubo pérdidas de fallecimientos por la pandemia, o hubo separaciones de matrimonios, o la economía en las que ahora se ven obligados a trabajar los dos padres, el padre y la madre, y antes no, antes había en la casa, o porque ya no están los abuelos, porque pues tuvieron problemas o tienen problemas de salud, etcétera. O sea, ha venido toda una serie de circunstancias generalizadas desde el ámbito de la salud, de las relaciones, de los roles de familia, muy, muy, muy fuerte, como nunca antes se había visto. Entonces, va a llegar un punto, yo creo que está a punto de que se dispare esto, ya lo empezamos a ver nosotros, de que haya familias que no saben qué hacer con sus hijos, no saben cómo tratarlos. Mucha inseguridad, pesadillas, regresiones, es decir, niños que vuelven otra vez a hacerse pis en la cama, que tienen problemas de ese tipo. Sí, Emita, ¿quiere decir algo? Diga. Sí, también he escuchado yo que hay adolescentes que tienen ataques de pánico. Sí. ¿A qué se debe el ataque? A todo esto se generan cuadros de ansiedad por la inseguridad del mañana. Sobre todo en familias que si de por sí el mañana era incierto, o sea, en la estabilidad matrimonial de sus propios padres, de una más o menos una economía más o menos estable, pero con sus altas y bajas, y ahora con todo esto, sí, y lo que es peor, ya en el caso de los adolescentes, que ha subido y se ha incrementado muchísimo la tasa de suicidios en adolescentes, como nunca antes en la historia. Y cuadros psiquiátricos, ya psiquiátricos, estamos hablando de enfermedades, de esquizofrenia o de paranoias, que son cuestiones ya un poco extremas, en adolescentes. Ahora, ¿por qué no se está hablando mucho? Porque de esto, bueno, se sabe en el ámbito de la psiquiatría, de la psicología, sí se habla de esto, pero no es mucho en los medios de que sea noticia, porque pues es algo que nadie quiere reconocer, porque aumentaría mucho más la situación de angustia. No sé si por tratar de esconder algo para no provocar alarma o pánico, pero es una realidad. Pues se está viendo mucho de esto ya. Y las congregaciones no están preparadas para esto, no tienen preparación. Si nunca se había considerado, si no se había considerado
la consejería como necesaria dentro de la dinámica congregacional, para adultos, para gente normal, estándar de la congregación, mucho menos se ha considerado para adolescentes y para niños. Los han dejado, y ahora no se nota mucho, pero estos niños y estos adolescentes, cuando lleguen a la adultez, van a estar con una situación de trauma postraumático, de un síndrome postraumático por estas causas, muy impresionante, muy impresionante. Y digo, no son buenas noticias, pero es lo que estamos enfrentando. Y bueno, de alguna manera tenemos que tener en claro cuál pueda ser la solución, o qué es lo que podemos nosotros considerar como remedio para este desafío que se está enfrentando el día de hoy. Por eso tenemos que hablar del tema. ¿Sí, Debbie? Creo que también equivocadamente hemos pensado, yo pienso, ¿no? O sea, en la mente choca quizá esto de decir consejería infantil, porque quizás equivocadamente pensamos o pienso qué problemas puede tener un niño, qué problemas puede tener un adolescente, pero sí, claro que sí, que es sumamente necesario. O sea, problemas puede tener mucho, o también presumimos que los padres están para resolver esos problemas. Ajá. Entonces ahí como que sí, delegamos y bueno, no nos responsabilizamos quizás. Sí, y le digo, es un problema no visible, no hablado, y que cuando vengan las consecuencias que no son inmediatas, es cuando ya se va a empezar a hablar de esto. O sea, las estadísticas de la atención de la pediatría psiquiátrica van a empezar a notar esto. Eh, y muchos papás no reconocen un cuadro de ansiedad en pequeños. Sí se puede notar, bueno, quienes más o menos tenemos un poco de entendimiento en esto, uno sí lo puede notar en los juegos infantiles, el incremento del bullying en los colegios, ¿sí? Las manías en los pequeños, que pueden ser desde chiquititos que se comen las uñas, se chupan su ropa, destruyen juguetes, maltratan a sus mascotas, no quieren comer, cosas así. Son síntomas de ansiedad en los pequeños, y que los papás lo toman como, bueno, ellos están más ocupados ahora en un nivel casi de supervivencia, a atender este tipo de situaciones. El problema es que esto evoluciona, se va interiorizando, se va haciendo más profundo, se va haciendo cada vez más agudo el problema, y bueno, puede llegar al extremo de lo que ya se ha empezado a detectar. Por eso es un problema que sí necesitamos considerar, y gracias a Dios que la solución puede ser un poco más fácil, ¿no? De hecho, ahí en Manantial, voy a llegar a la conclusión del estudio que estoy dando los domingos, de cómo atenuar esta situación. Y por ahí tengo que mencionar esto, tengo que mencionarlo, porque, bueno, pues quienes lo sabemos, pues tenemos una responsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que esto tenga una solución lo mejor posible? Bien, bueno, eso fue la justificación de por qué la consejería infantil. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Considera que es importante? Sí, yo digo que sí, porque ya sea que en algún futuro nazcan tus bebés, Debbie, en un ambiente infantil un poco desequilibrado, o los nietos en mitad, o con Alex, bueno, con las familias, con mis nietos y mis hijos, yo veo que la situación sí está estable, está contenida por cuestiones del Señor. Por eso al principio empecé yo a decir
que quienes, sobre todo familias que empiezan a caminar en el Señor, que no tienen todavía el crecimiento y la madurez espiritual. Bien. Bien, entonces damos lectura a esto. Sí, Debbie, ¿vas a comentar algo? No, que esto que creo que la familia da esto de los hijos, los nietos, entonces la contención. Que las familias que recién empiezan no tienen esto de su ámbito de contención, su cerca, que los cuida, que los protege de la vorágine del mundo. Eso. Sí, exacto. Bien. Aquí dice, como había mencionado, el misterio de niños, entiéndase que es también familiar, no nada más congregacional, y abarca también lo escolar. ¿Bien? El ministerio de niños ha tenido que evolucionar de una serie de actividades bien intencionadas cuando se tenía una vida social más o menos estable. Esto ya es pasado. Dice, y con el mejor esfuerzo posible de los maestros, a través de décadas en nuestras iglesias, estamos hablando de la vida congregacional, que indudablemente ha habido ministerios con una excelencia notable, pero la mayoría ha sido rebasada por las necesidades urgentes de una cada vez más grande población en nuestras congregaciones. Y bueno, aparte del aumento, el incremento, agregado la problemática que mencioné. Dice, esto ha obligado a que toda iglesia se actualice y busque la metodología necesaria y de calidad para cumplir el mandamiento de la Gran Comisión dirigida a los niños, porque ellos no fueron excluidas. O sea, el sector infantil no fue excluido, la población infantil. Necesariamente también las buenas nuevas debe llegar a ellos. También es parte de... Bueno, en este taller, que bueno, esta partecita, trataremos una parte vital de la formación de los futuros adultos del reino de Dios, que es a través de la consejería familiar. Bueno. Aquí lo que vamos a leer es algo, y miren, yo no soy muy afecto en meterme en cuestiones técnicas, pero es inevitable para tener un orden. Esto que ustedes están viendo acá y que vamos a considerar a continuación, esto es de una área de la psicología que es el psicodesarrollo, que es el desarrollo mental de los niños, cómo es su desarrollo, para entenderlos, para tratar de comprender en la mejor posibilidad sus reacciones o cómo es que está hecha su configuración de niño. Bien. Y empezamos desde la etapa prenatal. En la etapa prenatal, es decir, desde antes de que nazcan los niños. Ya la mamá, que se acordarán que lo mencionamos cuando vimos procreación y embarazo en ese módulo, de que los pequeños sufren mucho la influencia química de las mamás. Las hormonas del estrés, las hormonas que producen estímulos en la cuestión emocional, también se les pasa a los bebés. O sea, quiere decir que las mamás cuando están tristes, los bebés sin entender, sin el entendimiento de qué sucede, también se ponen mal. Cuando están deprimidas, cuando están angustiadas. ¿Y en qué se hace evidente en los niños? Aunque nazcan sanos, totalmente normales, parto normal, bien cuidados, mamá bien alimentada, mamá sana, pero con estrés nacen con bajo peso, indefectiblemente. ¿Y por qué? ¿Por qué nacen con bajo peso? Porque la mamá, al estar en angustiada, tal vez su apetito no sea el conveniente, o juega en el presentación de un cuadro de ansiedad en la mamá, que el bebé se traduce en que tiene un desgaste o no aprovecha por el desgaste de la mamá, no alcanza a llegar al niño. Y por eso nace con bajo peso. No alcanza a llegar la nutrición suficiente fetal. Entonces, por eso el niño va a nacer con bajo peso. Que esto, como no es una cuestión de falta de alguna vitamina o algo, si es un niño sano, una mamá sana,
pero muy nerviosa, la combinación de hormonas neuronales que se dan en el estado de estrés repercuten en la formación y el modelaje del cerebro del pequeñito. Entonces afecta, los surcos aquí se refiere a las áreas del cerebro en donde radica la estructura afectiva del niño. Es decir, cómo puede hacer que un niño en el vientre tenga alteraciones por el estrés de la madre, por la depresión, sí, le va a afectar en sus áreas emocionales de relación del pequeño. O sea, que el bebé inútero lo va a traducir químicamente hablando como un rechazo. Porque para un bebé inútero es lo mismo que no acepta a su mamá ese embarazo, a que la mamá no acepte la condición de ella por lo que está viviendo emocionalmente, pero que en la bioquímica del cerebro del bebé lo traduce en que está siendo rechazado. ¿Sí? Eso es algo interesante y que se va a reflejar en un pequeñito, en inseguridad, en un desarrollo más lento en sus controles, por ejemplo, en sus controles de esfínteres, en su habilidad psicomotriz, en toda una serie de cosas que se van a ver atenuadas. Y sobre todo que va a tener una cierta incapacidad para relacionarse efectivamente con su mamá o con los que le rodean. O sea, para decirlo en palabras sencillas, estos bebés que están bajo esta situación no saben amar y les cuesta trabajo saber amar, aprender a amar. Entonces eso ya es un gran problema, es un gran problema, ¿no? Porque no van a responder al amor que a lo mejor la mamá sí le tiene, o el papá, los hermanitos, la familia, qué sé yo, pero el niño se va a ver impedido hasta cierto punto por esa barrera. Entonces, de ahí ya vemos que desde el embarazo, pero bueno, hay solución, como lo dije al principio y vamos a ver cuál va a ser. Esa es la que se llama en el psicodesarrollo etapa prenatal, el nombre mismo de entender qué es. Después viene lo que se llama etapa egocósmica, o sea que el niño es el centro del universo entero. Por medio de sus instintos, impulsos, deseos y afectos, y el niño ya nacido consigue establecer una solución de continuidad, o sea, se establece un puente o se establece una relación entre el yo y el no yo, es decir, entre el niño y el que está frente a él, que es la figura del apego, que hablamos mucho de eso cuando vimos, ¿se acuerdan, Emita? Que vimos los estudios del doctor Siegel de la figura del apego. Y bueno, estos niños tienen el problema que no hay este puente o solución de continuidad, como le podemos llamar, entre el niño, el yo del niño y el yo que tiene enfrente. Esto se da, normalmente se da hasta los 2 años de edad, que el niño tiene un desarrollo en esta edad para elaborar ese puente, en el que va reconociendo que él, fíjense cómo es que el niño que tiene 1 año de edad, cuando la mamá lo deja y tiene que hacer algo, la mamá y lo deja en su cunita o qué sé yo, el niño empieza a llorar desesperado. Pero, ¿por qué llora un niño de esa edad o a un poco más pequeño tal vez, un poco más grande del año? Porque siente o percibe que le falta una parte de su cuerpo, que se le fue una parte de su cuerpo, pero es su mamá. Dice, ya se va mi mitad, no, ya se van mis pies, ya se van mis manos. Sí, porque el niño todavía no distingue que ya no forma parte de un cuerpo, como fuimos dentro del útero de mamá. Ahí éramos un solo cuerpo. Por eso, para los bebés es más fácil aprender a decir papá o mamá, que tiene mucha relación con los latidos cardíacos de la mamá. O sea, el ruido del cardíaco de mamá, del latir de su corazón, que lo tiene muy cerca el bebé, pues lo escucha. Y por eso para el bebé es fácil decir papá, mamá. Depende ya otras causas.
Y se han hecho exámenes, bueno, más bien, no se han hecho exámenes, más bien hay ciertas ayudas, entre algunas de las que cuando se sabe que la mamá estuvo bajo mucho estrés y tiene bajo el peso el bebé y no se sabe por qué, que puede ser por el estrés de la mamá, y eso lo sabe el pediatra, recomienda poner música rítmica, y sobre todo también hay grabaciones especiales que se escucha el corazón humano. ¿Mm? O sea, le ponen, cuando el bebé se queda a dormir o cuando tiene que quedarse solo, le ponen o sea, grabaciones de latidos cardíacos y el bebé se tranquiliza inmediatamente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todavía forma, según él, en su psicodesarrollo, un solo cuerpo con su mamá. Uh-huh. Y eso es, pues bueno, es interesante saberlo, que cuando un bebé tiene mucha inseguridad, llora mucho, llora porque se va la mamá, porque pues, hace tener una situación eso. Y curiosamente, la mejor música que se aproxima más al ritmo y la cadencia de los latidos cardíacos humanos es la música de Mozart. Bueno, entonces les ponen la música de Mozart a los pequeñitos y ¡pum!, se calman, se quedan dormiditos, tranquilos, porque empiezan ellos a traducir, aquí está mi mamá, porque oigo su corazón, ¿sí? Entonces, eso es interesante. Ahí tal vez algún día lo pongamos como prueba piloto con alguien, un nieto, un hijo. Pero bueno, entonces, en esta edad, todo, para el niño, todo gira alrededor de él. Él no le interesa lo que esté pasando alrededor, las políticas, las cuestiones sociales, paz, guerra, lo que sea. Todo gira alrededor de él. Y la mamá gira alrededor de él. Papá gira alrededor de él. Sus hermanitos giran alrededor de él. Todo gira alrededor del niño. Y él quiere y se siente dueño de todo. Bueno, dice en este otro, etapa egocéntrica. El niño se siente colocado en el centro del mundo, con el que entra en conflicto hasta los 4 años de edad, porque ahí es donde viene ya un despertar del niño. Entre los 3, 4 años de edad, el niño ya entra en contacto, ya sabe que no es el único niño que existe en el planeta, y que hay otros niños, si tiene hermanos, son ellos, o que llega un hermanito nuevo. Bueno, por eso es muy agresivo los niños muy pequeñitos con el hermanito nuevo, porque se está sintiendo invadido por un extraño, que cómo es que se atreve a entrar a su mundo, cómo es posible que este otro pequeño ser entre a mi mundo si yo soy único y yo necesito y requiero de toda la atención de mi mamá. ¿Mm? Entonces los niños en esta edad, pues es la edad en que muchas veces lo traduce papá y mamá como que es envidioso, que es egoísta, que es celoso, que nada más quiere y llama la atención para él, pero es que está en esa edad y no, ya no es ego cósmico, porque ya se dio cuenta que hay gente que ni le hace caso y que hay gente fuera que, y muchos niños, entonces dice, ay, yo no soy el único, pero acá dentro de mi micromundo, que es el ámbito familiar, aquí sí soy único, ¿sí? Y exige atención. El niño se siente colocado en el centro del mundo en que entra en conflicto, que sería con la sociedad. Va creciendo el niño y entra a los 7, 8 años de edad, y es lo que se reconoce como la etapa de la proyección. Establece contacto con la realidad, ya intentando adaptarse a ella, es decir, su mundo interior. O sea, bueno, ya el niño de 7 años, 8 años ya entendió que no puede competir con otros, ya no, ya se da por vencido. Dice, creo que tengo que compartir mi recámara, mis juguetes, hasta mi ropa con el hermanito, la hermanita, etcétera. Pero bueno, está bien. Entonces, en el desarrollo normal de cualquier niño,
si él empieza un periodo de adaptación. Él ya acepta la convivencia, ya acepta las amistades, ya las busca, ya busca tener amiguitos, que es cuando el niño está entrando a primaria. Y claro que al principio son pocos niños, pero todavía no con todos, y todavía hay muchos conflictos con otros niños, pero ya tiene su circulito de amiguitos, ¿sí? O sea, ya hay una adaptación, eso es adaptación. Y lo más importante es que si es un niño sano, empieza a exteriorizar sus sentimientos, sus emociones, la admiración por los superhéroes, y encuentra a sus pares ahí que también admiran al superhéroe en turno, juegan a lo mismo, empiezan a disfrutar de la compañía de otros niños o niñas que tienen ciertas afinidades o gustos. Entonces ahí ya hay una aceptación a la, a compartir. Ujú. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o pregunta? Bien. Llegamos a esta edad, 10 a 12 años, que aquí ya en el niño empieza a haber un cambio. Se empieza a preparar para la adolescencia, que es lo que se llama etapa de introyección, es decir, algo que se va hacia adentro de sí mismo, en que el niño empieza a descubrirse a sí mismo. Ya tiene un conocimiento más de ser un individuo que tiene sentimientos, que es él mismo, que es diferente a otros, que tiene un pensamiento diferente, que ya tiene una distinción de muchas cosas, comprende ya su estatus social, familiar, económico, aún de la familia, y empieza a reconocer el mundo exterior. Ya sabe que afuera el mundo donde él vive puede ser favorable o no, y esta es la edad más peligrosa para los niños que viven en áreas sociales de riesgo, ¿sí? De esta edad es cuando los niños peligran mucho en sectores sociales de mucha, pues, peligrosidad, donde hay mucha violencia, niños de la villa, niños de lugares muy agresivos. Por estas edades son los más buscados por ciertas gentes que lucran con estas edades, ¿sí? Ustedes sobreentienden esto, porque es una edad clave. ¿Por qué? Porque el niño está experimentando este descubrimiento del mundo que le rodea. Y bueno, si no está en un ambiente familiar correcto, o sea que no es percibido el niño, pues bueno, eso le va a traer mucho desconcierto y va a elegir el niño. El niño, y sobre todo cuando llega a esta edad de 10 a 12 años, que es la etapa autista, no porque se esté enfermo, sino porque es una edad de silencio y de un autoaislamiento, pero es por su mismo cambio cerebral del chico. O sea, sus áreas neuronales que tienen una migración de la corteza inferior cerebral a la exterior, hay un movimiento, una prolongación neuronal para la madurez, y muchas de las neuronas que usó de niño se acaba su tiempo de vida, pero están naciendo a la vez las de más edad, ¿no? Entonces, es lo que se llama poda neuronal. Entonces, en esta edad, el adolescente es muy inestable emocionalmente, y ahora imagínense esta edad, por eso es el fenómeno social que les mencioné hace rato, en el cual hay una poda neuronal normal, hay una introspección, una introyección, y no se identifica ni afuera ni adentro. Afuera es muy agresivo, con todas las inseguridades, todo lo que estamos viendo hoy, y en su casa también, y dentro de él también. O sea, es una situación que genera angustia y depresión muy fuerte, definitivamente. Oh, ay, qué bueno ver al Pablito, qué bueno, bienvenido, Pablito, qué gusto me da verte.
saludo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, esta situación del adolescente que descubre el mundo por segunda vez, pero sí, pero ahora, ¿qué tipo de mundo descubre? Porque ya no es el mundo interior, ya no es el mundo de familia, ahora es el mundo exterior lo que está descubriendo. Y si el ámbito que le rodea es muy nocivo, y si generalmente hablando la sociedad está trastornada, sí va a tener un desequilibrio. Es lo que estamos hoy viendo. Ahora, refiriéndolo todo a sí mismo, y que es muy, muy común que el adolescente se culpe a sí mismo, se haga como que es el responsable de todo lo que le pasa y todo lo que provoca a sus, inclusive a sus seres familiares, seres queridos, por las también situaciones de la familia. Y si va mal la cosa, pues él piensa que él tiene la culpa. ¿Y qué es lo que hace? A lo mejor no lo dice, sino que se va a aislar, ¿sí? Se aísla. Que esto, si de por sí se reconoce como un proceso normal del psicodesarrollo en el adolescente, cuando existe una circunstancia social como la que estamos viviendo, se va a aumentar más. Y entonces, ahora los adolescentes de hoy, en 4 años, más o menos, va a ser crisis, una crisis social, muy, 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 muy severa, y no es que sea uno profeta fatalista, ni mucho menos, ni catastrofista, pero es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar, ¿sí? Bueno, ay, Dios mío, así como que este tipo de cosas como que luego no dan muchas ganas de comentarlas, pero alguien tiene que ver las situaciones, alguien tiene que confrontarlas. Después, si sale adelante y pasa esta etapa autista, entra la etapa de la superación, es decir, ya en la juventud temprana. Estamos hablando de los 18 años de edad en adelante, en donde ya va a descubrir una nueva estimativa de los valores. Ahora aquí, este punto quiero enfatizarlo, porque si se ha logrado que los valores y las virtudes espirituales pudiesen haber sido introducidos en la psique del niño, eso lo va a ayudar muchísimo a superar esta situación. Esto le va a llevar a una orientación definitiva de la vida, ¿sí? Esto sí le va a sacar adelante. Lo único que hoy por hoy tienen las sociedades para sobrevivir, los valores de la familia, las virtudes espirituales, el amor de familia, es lo único que hoy hay, porque ya no es ni la economía, ni la armonía social, ya realmente estamos en una etapa de la humanidad entera bastante crítica, ¿sí? Entonces, la clave va a radicar acá. Esta es la única situación y valores y virtudes en toda la familia. Por eso el módulo que están estudiando ustedes por ahora con Patti de las virtudes son estratégicas para que las familias salgan adelante. No hay otra cosa. Y como esas tienen un origen en el espíritu, es una garantía, ¿no? Porque entra en el ámbito de lo eterno. Al entrar en el ámbito de lo eterno por medio de las virtudes que a nivel del alma se van transformando y adaptando a ser valores, eso saca adelante a los pequeños, a los adolescentes y a la familia entera. Es lo que hay ahora, es lo único que podemos decir. Y uno como consejero tiene que tener muy en cuenta todo esto, ¿sí? Por eso es importante que uno de los puntos muy, muy necesarios en la entrevista, en la consejería de niños, se cite a la familia entera, se conozca cómo está estructurada la familia, cómo está la situación de él, de ella, papá, mamá, antecedentes,
Es más, la familia extendida, cómo está, ¿sí? Si hay una correcta relación con los abuelos o no, con los tíos, los primos, todo eso es importante para darse un diagnóstico de esa dinámica familiar. Bien, entonces vamos a la que sigue. Si vamos acá, hay dos elementos a considerar en la consejería para niños. ¿Qué elementos? La primero, como les menciono, y aquí ya entramos a la cuestión, digamos, técnica de lo que es la consejería infantil. Primero, y así es, estas son obligadas. Primero, las circunstancias internas en sí de la familia, de la familia. Hay teorías muy buenas, muy interesantes sobre este tema del psicodesarrollo. Hay una que habla del micromundo, del mesomundo y del macromundo de los niños. El micromundo es el interior de la familia nada más, y primariamente dentro del mismo niño, y nada más su familia, que es en la edad infantil, como lo vimos, hasta los 10 años de edad. El mesomundo es cuando en la adolescencia él ya empieza a salir al mundo, ¿sí? Pero no está más dentro de casa que fuera. Y ya el macromundo ya es el adolescente que ya sale, ya prácticamente es preuniversitario en esas edades. Y cómo es, y se ha estudiado mucho, se han hecho muchos estudios sociales, e interesante la ubicación de los elementos que más influyen en los adolescentes. Y en un estudio que estuve leyendo hace un tiempo, quien está más fuera, y esto es clave, quien está más fuera, allá en el macromundo, son los personas que tienen una influencia espiritual. Que pueden ser los pastores, los maestros de niños, etcétera. La parte espiritual es en un estudio de una población muy grande, quienes están muy alejados, muy allá afuera, que son prácticamente invisibles para los niños, aunque vayan a la congregación, aunque vayan a la congregación. Por eso es que, si quieren, hagan ustedes la observación, hagan ustedes pueden agudecer sus sentidos de observación. ¿Cuántos niños van y abrazan y le dicen a los pastores, pastor, ¿cómo está? Y lo abrazan como si fuera un papá? ¿Cuántos van? Ninguno, ninguno. ¿Qué son los pastores y los ancianos y todos para muchos de los niños que van a la congregación? Nadie. Son nada. Son como si fueran árboles y los niños andan corriendo en medio de un bosque. Es la verdad. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Que los niños juegan y corren y todo, y uno le habla como adulto a los niños, ni caso te hacen. Te ven y se siguen. Y si pueden, hasta te dan ahí una... no te hacen caso, no obedecen, ¿no? Cuando no se ha establecido un ámbito de familia en la vida congregacional, ¿sí? Pero cuando sí se genera un ámbito de familia, las cosas empiezan a cambiar un poco, y al menos se identifican con la escuela bíblica infantil. Al menos ahí. Ya, eso ya se considera que es, pero no es lo deseable. Lo deseable es que los niños desde pequeños, en la dinámica congregacional, reconozcan como si fuese su familia a todos los que ve. ¿Me explico? ¿Sí? Y para un niño que está en un ámbito espiritual ideal, va a ver a los mayores como sus tíos, como los abuelos, como, qué sé yo, ¿no? Algún parentesco adoptado. El niño adopta parientes en la congregación. Ve a los demás niños como sus hermanos, porque en verdad lo son, hermanitos en la fe. Los niños son hermanitos en la fe porque tienen el mismo padre espiritual.
Ujú. Ese es el ideal, pero ¿dónde lo hemos visto? ¿Pero por qué ha sido? Ha sido porque no se le ha prestado atención a, a todo esto que estamos mencionando. Ujú. Y es responsabilidad de papás y el cuerpo pastoral de que esto sí se dé. Y nosotros vemos cómo ahora en la congregación uno se acerca a un niño y el niño pequeñito se abraza a su mamá y se abraza a su papá y así como que no quiere ni verte ni nada y se aísla por eso. Hay uno mide, hay uno, bueno, quienes entendemos de esto un poco, medimos cuál es el ámbito que se ha sabido impartir en cuanto a valores, entre ellos el afecto y las interrelaciones interpersonales a los niños. Ahí hace uno un diagnóstico, y hace un diagnóstico hasta de los pastores. Dice, aquí no hay un papá, aquí hay un jefe que le da órdenes solo a adultos. Por eso es que el Señor Jesucristo, eso, mire, y yo no estoy diciendo algo que esté fuera de la Biblia, porque cuando llevaron papás a que con sus hijitos, llevaron a que los bendijera el Señor Jesucristo, y que los mismos discípulos les estorbaron y se enojaron y no los dejaban acercarse. Y el Señor Jesús se enojó y les llamó la atención y les dijo, dejen, no les impidan, no se los impidan, ¿sí? Porque ellos son herederos y dueños del reino. Y dice que ya pues, se hicieron a un lado los discípulos y estamos hablando de un pueblo judío de hace siglos, muy religioso, en donde había un Dios que es amor, ¿no? Digo, porque Dios siempre ha sido un Dios que es amor, pero en ese tiempo parece que no era un Dios que era amor. Y Dios no ha cambiado. Pero bueno, en ese tiempo entendemos porque todavía no venía los efectos de la redención, la imposibilidad espiritual de amar al prójimo, aunque estaba la ley de Moisés, y cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es la máxima de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, de tu corazón, de tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, y bueno, y crucificaron al Hijo de Dios. Entonces, bueno, ¿quién entiende? ¿No? Pero bueno, está bien, era en ese tiempo. Pero hoy, ¿cuál es la cara que se le muestra a los niños? Yo pregunto otra cosa, ¿sí? Los niños son invisibles para los mayores y los mayores son invisibles para los niños. Tristemente, se puede hacer un diagnóstico de esa naturaleza. Pero bueno, ahí a los que se les puede decir algo es a los maestros de la escuela bíblica, que esperemos que algún día se los podamos decir. Que a lo mejor algún día yo suelto la sopa ahí en una charla a todos, y bueno, pero ese día tal vez haya leña verde y vaya yo a dar al patio central y allí me arda, me incinera en leña verde, ¿no? Pero es cierto, o sea, yo le estoy diciendo una gran verdad, que pocos lo hablan y pocos lo dicen. Bueno, bien, circunstancias externas, que ya sería el entorno, ya general, social, así externo, de la escuela, congregación y sociedad en general. Estas dos situaciones tienen uno que estar enterado de cómo están, que ya individualizando a cada familia, tiene su propio, digamos, universo personal, ¿no? Cómo se mueven, dónde están, en dónde están ubicados los roles, si hay virtudes y que se practican en la familia. O sea, hacer un diagnóstico totalmente y empezando por lo espiritual en la conformación de esa familia. Y ahí ya sabemos que puede estarle afectando al niño. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna preguntita por ahí? ¿No? Bien. Ahora, la consejería exitosa. Sí, Emita, ¿va a decir algo? Sí. A ver. Yo diría, ¿y por qué la maestra de la escuelita dominical
no se les da una charla antes de ser maestra de la escuelita dominica sobre estos temas. Sí, Emita, es súper importante. Y ya estamos pensando en algunos de ustedes para los que lo hagan. Emita, a lo mejor usted le estoy poniendo una carga de enseñar a las mujeres más jóvenes esto. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, usted me va a tener que dar toda la dirección primero. No, sí, Primero me... claro. Sí, 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 por supuesto que sí. Porque hay que enseñar a amar. Ujú. Porque por naturaleza nacemos sin saber amar. Y Así es. menos amar como Cristo ama. Menos. Sí. ¿Sí? Pero usted tiene una gran ventaja a su favor. Ya tiene conocimiento. ¿Me explicó? Así es. Sí. Entonces, bueno. Y el Señor siempre da la sabiduría que viene de lo alto para poder tratar esto. Y sí, sí lo vamos a hacer, Emita. Vamos a hacer un grupo de viudas mayores y de viudas jóvenes o mamás solteras. Tenemos que hacer un grupo de ese tipo aquí en la congregación. Así. Y es ahí donde, entre usted y otras más que tenemos ya ahí pensando alrededor de nuestro corazón, que puedan ver esa área. ¿Cómo no? Bueno, muy bien. Ya dice Mita, no, para la otra ya no pregunto. No, al contrario. Sí, no, yo sé, Mita, yo sé que No le sí. conviene preguntar, Doc. No le conviene. Pero bueno, pero ahí estamos todos juntos, somos su equipo, somos equipo. ¿Hay equipo? Hay equipo, ¿sí? No hay problema. Bien, actitudes del consejero. Vamos a la actitud que, bueno, tiene que ver con lo que hemos mencionado. Preparación espiritual y mental para prevenir la consejería. Dentro de la prevención. Te saltaste la diapositiva 3, saltaste de la 2 a la 4. Ah, sí, no me digan. Sí, gracias, mira, sí, 3. Es que como yo tengo aquí, no sé si aquí estoy moviendo yo la vista de ustedes. ¿Ustedes no la ven, que la muevo? No. Yo sí, y me tapa la diapositiva. Por eso es que no alcanzo a leer bien, tengo que estar moviendo esto, pero bueno, ya sé que... Nosotros somos tu apoyo logístico, estamos para eso. Eso, bien, gracias. Precisando la consejería, bien. Ubiquemos al sujeto de la consejería, ya está. Ver la edad del niño. Ahora, un niño muy pequeño, las papás que llegan a pedir consejería sobre niños chiquititos, más bien casi lo hacen a nivel de pediatra, ¿no? Y digo, bueno, ahí cuestiones de ese tipo no competen con la vida congregacional. O sea, ¿por qué mi niño llora mucho? ¿Por qué ahora ya se hace otra vez pis en la cama, si ya controlaba, etcétera? Eso, primera competencia, es para los pediatras. Ahí debemos remitirlos. Ya, si hay una cuestión un poco más complicada, más compleja, que no sea médica, bueno, posiblemente, pero son pocos los psicólogos infantiles, hay muy pocos, porque casi siempre la mayoría de la atención psicoterapéutica se dirige a los papás para que se derive a los niños, porque esos son la mayoría de estos criterios, así son. Voy a solucionarle a este niño su problema, solucionándole sus problemas a los papás, ¿sí? Pero es un camino muy largo, es un camino tardado, lento, y la edad del niño sigue avanzando, esa no se va a detener. Y hay circunstancias irreversibles en las relaciones matrimoniales que no se pueden regresar. O sea, un fallecimiento, una separación, X motivo, no se puede, y hay que considerar eso, ¿sí? Entonces, hay que ubicar cómo es el tipo de niño o niños. La consejería dirigida a la persona en los tiempos y circunstancias adecuadas, ya sea los padres o tutores y en sí el mismo niño, ¿sí? ¿Cómo está la condición del mismo niño? Vamos a la que sigue. Ahí está, ahora sí, consejería exitosa. No es que ya vayamos a terminar, falta mucho, pero ya podemos ir trazando o esbozando cuál es la meta a la que queremos llegar, una consejería exitosa. Y hay dos elementos que tal vez parezca esto un poco prematuro, pero es bueno saberlo para
¿qué camino vamos a entrar? Dos elementos. Primero, las actitudes del consejero, que lo había dicho. Preparación espiritual y mental para prevenir la consejería, es decir, que deba de saber el consejero los antecedentes de la familia, eso todo lo que ya vimos. Si lo tiene en cuenta, va a poderlo hacer bien. Y la otra es una aplicación práctica. Tiene que vivirlo los papás junto con los niños. Esto que se le vaya guiando al papá y a la mamá, porque sea cual sea la edad del niño, siempre van a tener que estar presentes los papás o los tutores, ¿sí? Nunca se le da consejería a un niño solo, nunca. Siempre tiene que estar una persona adulta allí. Aunque sea el hermano mayor, pero que sea adulto, o la hermana, o alguien así. Nunca se hace con el niño solo. Porque el niño es normal que se aísle, se inhiba. La aplicación práctica, la correcta y completa preparación del maestro padre, estamos hablando de esta cualquiera una u otra situación, que previene la constante consejería. Bien. Y vamos a otra más. Ahora, por ejemplo, aquí pusimos un ejemplo, ¿no? Porque en la consejería espiritual de niños tratamos cuestiones abstractas, como son cuestiones del espíritu, y es de lo más complicado. No es lo mismo enseñarle al niño con naranjas y manzanas la suma, 2 más 2 igual a 4, con naranjas o con objetos, que enseñarles lo que es la generosidad, por ejemplo. Y eso es algo que es algo espiritual. ¿Cómo le podemos enseñar al niño la generosidad? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, es un ejemplo que vamos a tomar. ¿Y cuáles son los elementos que debemos incluir en esta consejería de esta naturaleza? Y así, por ejemplo, el perdón o todo lo que están viendo de las virtudes en el módulo de virtudes, como que el enfoque que le está dando Patti tiene aplicación tanto como para niños como para más grandes, ¿sí? Ahí le pueden encontrar ustedes la aplicación para eso. Que nosotros tenemos el manual de lo que están viendo para niños pequeñitos, para niños pequeños. Que nuestro ideal es que eso también se enseñe en la escuela dominical, pero bueno. Algún día habrá esa oportunidad de poderlo hacer. Ahorita están viendo lo que es en sí, lo que es la familia, que incluye niños y papás, lo que están viendo ustedes en el módulo. Bueno, esta consejería siempre va a ir dirigida a ambas partes. ¿Cuáles partes? Bueno, papá y mamá, la familia en sí. Mientras más pequeño es el niño, más importante es el que sus experiencias con adultos y compañeros sean interactivas y activas y no pasiva o receptiva. ¿Por qué? Porque esta naturaleza pasiva o receptiva puede verse alterada, aunque el niño tenga un temperamento, pongamos que es algo heredado, genético, y que sea un niño muy sanguíneo, ¿sí? Muy activo, hiperactivo, y aquí, y hasta cierto punto sociable, aunque un poco irresponsable, pero bueno, pero que se pueda ver aún ese temperamento superado por las situaciones de la familia. Bien, y el niño entra en conflicto con sí mismo que le causa otro motivo de angustia, de ansiedad en el pequeño, es que tiene un temperamento que no puede expresar o se agudiza en un temperamento melancólico. Si el niño es melancólico y los papás están deprimidos por X situación económica, de trabajo, de problemas X, pues un niño melancólico, imaginen ustedes, ¿cómo va a estar? Muy, muy aislado, muy aislado. Entonces, y es difícil. Bueno, con Patti están viendo, bueno, no sé si con ustedes, no. O se ve, eso se estudia en los roles, me parece. Los roles, se estudia el temperamento de los niños, ¿sí? Cómo los diferentes temperamentos se pueden llegar a distinguir en los pequeños. Bien, entonces, todas estas situaciones pueden darse
Si hay una poca interacción y son muy inactivas, naturaleza pasiva, que serían los temperamentos, o receptiva, cuando hay distractores fuertes en la casa, distractores muy fuertes, por las necesidades o algo, va a hacer que aparezca situaciones de conflicto en los pequeños. Entonces nosotros tenemos que lograr en lo posible que entre más, no dejar que pase el tiempo. No deje lo que crezca, ya cuando esté más grande se va a dar cuenta. No, si ya hay que dar una consejería a los papás porque ya hay un problema con la conducta de sus pequeños, hay que citarlos luego y decirles, tenemos que hablar con ustedes por la conducta, no para corrección, no para disciplina, sino para orientarles y ayudarles. ¿Bien? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, se me termina la carga en mi celular. No. Sí, ya terminamos, hasta aquí le vamos a dejar porque me tengo que ir a otro salón de clases. Entonces, andamos de salón en salón. Pero hasta acá, hasta aquí vamos a dejarle. Y les voy a mandar el documento de esto mismo, un poco más amplio, mucho más amplio, pero que hablamos de esto también. Y esto un poco técnico, lo reconozco, pero bueno, como les digo que es un campo no muy explorado y menos en la vida congregacional, bueno, es lo más entendible que les puedo enviar. Bien, se los envío allá al WhatsApp para que lo tengan, para que lo empiecen a leer y continuamos la próxima sesión. Bien, bueno, me despido de ustedes, me dio mucho gusto haber estado con ustedes, un saludo enorme, me despido ahí de don Alex también, que por ahí nos está viendo, y sí, hasta luego Alex, nos vemos entonces el próximo jueves, ahí está, nosotros el domingo. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, Doc. Sí, chao. Buenas noches.